tener nuestro momento para orar, para clamar por nuestros hogares. No deje de hacerlo en su casa, orar por su familia, pedirle a Dios por su matrimonio. ¿Cómo espera que haya bendición y que las cosas funcionen si no ora? La oración es clave. A veces nosotros pensamos que con venir a la iglesia ya cubrimos la cuota. No es así. Tenemos que aprender a orar por nuestra familia. Todos los días deberíamos ser los intercesores de la casa, los sacerdotes que oramos y bendecimos nuestros hogares. Agarre esa costumbre, hágase el hábito, mi hermano, mi hermana. Los papás, las mamás, tenemos que tener nuestro momento con Dios para orar y cubrir en oración toda la familia. Amén. Eso es muy importante. También tener, aunque sea una vez por semana, mire lo que le digo, como mínimo, aunque sea una vez por semana, tener tu altar familiar ahí en tu casa. Un momento donde juntás a la familia y se ponen a cantar al Señor, a orar, a compartir una breve reflexión que puede hacer mamá, papá o alguno de los integrantes de la familia. Algo no tiene que ser muy largo, pero sí que la familia reunida adora, bendice el nombre del Señor, llenan el ambiente de la casa de la presencia de Dios. Y quién sabe lo que puede pasar, hermano. Cae la gloria de Dios, se derrama el Espíritu Santo y son bautizados tus hijos. Hay visiones de Dios, manifestaciones de su presencia. Puede pasar cualquier cosa en la presencia de Dios. Siempre son cosas maravillosas, amén. Pero no dejes de tener ese hábito, y si no lo tenés, empezá a practicarlo, no te olvides. Y hoy algo que queremos ver a través de la palabra es la importancia de llevar la iglesia a casa. De hecho, el nombre que le vamos a dar a esta charla de hoy es La iglesia en mi casa. La iglesia en mi casa. Déjenme aclarar un poquito más este concepto. Hay principios del reino de Dios, hay cosas que tienen que ver con la obra del Señor y hay bendiciones maravillosas que Dios nos da, que Dios nos imparte y que las aprendemos y las desarrollamos cada vez que llegamos a la reunión, cuando como iglesia nos juntamos. Cuando nos congregamos aquí en la asamblea, la iglesia, hay un montón de cosas de Dios que recibimos. El tema es que muchas veces eso se queda solo ahí, en el encuentro, en la asamblea, en el culto, en la reunión, como quiera llamarle. Pero luego volvemos a casa y es como que es otra cosa mi casa, muy distinta a lo que vivimos cuando nos reunimos como iglesia. Pues tenemos que aprender a llevar la iglesia a casa y que todo lo que aprendemos y todo lo que recibimos y vivimos cuando estamos congregados como iglesia también esté funcionando, esté latiendo en nuestros hogares. ¿Me doy a entender? Para meternos más profundo en este tema, quisiera compartir un pasaje bíblico, pero también me gustaría que usted vaya viendo que no me refiero solamente a hacer cosas que se hacen en el programa del culto en la iglesia, también en casa. No me refiero a eso, sino que vamos a ir un poquito más profundo, a meternos en cuestiones espirituales que tienen que ver con la vida de la iglesia y que también deberían darse en nuestros hogares. Vamos a ir viendo el primer pasaje bíblico, lo tenemos aquí en la pantalla, Filemón capítulo 1, verso 2. La traducción, la Biblia de las Américas dice: y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Noten eso, subráyenlo, a la iglesia que está en tu casa. Eso se lo escribe el apóstol Pablo a Filemón.
lo que nos muestra este versículo es que Filemón tenía la iglesia en su casa. Y vamos a utilizar este versículo para meternos profundo en el concepto que encierra esto. Claro, por supuesto, que literalmente a lo que se está refiriendo este pasaje es que en la casa de Filemón funcionaba, digámosle, un discipulado, ¿no? Una reunión de hogar donde los hermanos se juntaban y ahí funcionaba la iglesia. Eso está bien, es la interpretación literal de esto. Pero, amados hermanos, profundicemos más, no nos quedemos solo con eso, sino que el concepto espiritual es que yo tengo que tener la iglesia en mi casa. Y en mi casa tiene que estar el funcionamiento, el fluir espiritual de la iglesia. Si se entiende hasta ahí, díganme un fuerte amén. Teniendo eso en mente, permítanme avanzar entonces con lo siguiente. Filemón significa dos cosas, o por lo menos encontramos en el diccionario bíblico dos significados de Filemón. Significado número uno es amistoso. Significado número dos es uno que besa. Eso es Filemón. Si vamos a aprender de Filemón el concepto de tener la iglesia en casa, entonces el significado de su nombre ya nos está dando enseñanza. Número uno, amistoso. Es decir, en otras palabras, tener la iglesia en casa es tener ese espíritu, ese fluir Filemón. Y en este caso, como significado número uno, amistoso. Usted sabe, en una congregación sana de Dios, cuando uno entra, tiene que sentirse el amor de Cristo, ¿sí o no? Y deberíamos como hermanos tener un ambiente amistoso, desarrollar nuestro servicio, nuestro culto a Dios en un contexto amistoso. Los hermanos en Cristo que somos parte de la iglesia, de la misma congregación, tenemos que tener una relación amistosa. Eso es Filemón. Sería muy raro, hermano, tener una congregación y uno llega a la iglesia y todos te miran mal con cara de andate antes que te pegue, ¿no? No podría ser una iglesia así. Bueno, si hay alguna así, tiene que ser corregida, ¿verdad? Pero bíblicamente se nos enseña que deberíamos tener un fluir amistoso. Así como en la iglesia, así en casa. Entonces en nuestra casa debería haber un ambiente amistoso, no hostil, no un ambiente de guerra, de contienda, de desconfianza entre unos y otros. Qué horrible que en los hogares exista un contexto así. Amistoso tiene que ver con amigo. Y cuando hablamos de amigo, una de las cosas principales que nos viene a la mente, al corazón, es la confianza. Yo no puedo ser amigo de alguien si no confío en él o en ella. Bueno, en casa, ¿puedes confiar en todos los miembros de tu familia? ¿Es un hogar confiable? Para que una familia sea amistosa, se tengan confianza, eso tiene que nacer desde el matrimonio. Es decir, cuando se va a formar una familia, todo empieza con una pareja que se casa, constituyen un matrimonio. Y aquí quiero aprovechar para recordar algo que ya hemos tocado otras veces, y es que cuando te vas a casar, una de las cosas importantes que tienes que vivir con tu cónyuge es que sean también, además de cónyuges, amigos. Es más, tu cónyuge debería ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Por eso es que la Biblia nos muestra en el diseño de Dios cómo son los estadios de este proceso que lleva a un soltero a terminar casado. Y lo encontramos, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, que se habla de la amiga,
se habla de la novia y finalmente se habla de la esposa. Una amistad, un compromiso, ya no son solo amigos, es mucho más, y finalmente terminan siendo un matrimonio. ¿Me sigue, iglesia? Pero todo comienza con una amistad. Y no es que cuando pasan a ser comprometidos, novios, ya se olvidaron de ser amigos. Siguen siendo amigos. Se transforman en los mejores amigos, pero que ahora además son novios. Se comprometen y finalmente se casan, pero cuando están casados no es que dejaron de ser amigos, siguen siendo los mejores amigos. Y deberíamos cuidar eso por el resto de nuestra vida. Amén. Es que si no nació desde el matrimonio la amistad o el fluir amistoso, la casa, ¿cómo podría tener entonces esa atmósfera? Va a nacer del matrimonio, no va a venir de otro lado. No pueden los tíos de otro hogar venir a traer un ambiente amistoso. No depende de los abuelos venir y traer un ambiente amistoso. Tiene que nacer de la propia familia. ¿Y cuál es la matriz? El matrimonio. Entonces, si yo quiero llevar la iglesia a casa, y entendimos que Filemón tenía la iglesia en su casa, entonces al estudiar Filemón vemos que su primer significado es amistoso, pues tengo que comenzar chequeando mi matrimonio. Somos amigos. Y si hay cosas que rompieron la confianza, nuestra amistad, ya no nos hablamos, no nos confiamos nuestras cosas más íntimas, de repente nos transformamos, no sé, en una pareja que funciona mecánicamente, pero ya no están unidos sus corazones. Bueno, eso significa que urgente hace falta ahí, hermano, restauración. Y no solo tienen que buscar a Dios ambos por su lado individualmente, sino que tienen que sentarse a charlar de eso y buscar a Dios juntos. Y es más, sería bueno buscar ayuda en la iglesia y dejarse ministrar por ministros o líderes delegados que bajo la unción del Espíritu Santo puedan ayudarte a restaurar el matrimonio. Pero es importante que sean amigos. Y si no lo son, hermanos, hay que restaurar eso. Y aprovechemos los solteros presentes para que ya tengas esta sabiduría cuando te vayas a casar. Antes vas a estar de novio, pero antes empieza una amistad. Y cuando se empieza esa amistad, si finalmente van a llegar a ser un matrimonio, cuiden esa amistad, profundícenla. Aún después de 20 años de casados, sigan siendo los mejores amigos. Si yo estoy casado, pero mi mejor amigo es otro, mi mejor amiga es otra, en cuanto al diseño de Dios, estamos pifiándole, para hablar así en arameo, hermano. Entonces tengo que pedirle al Señor, ayúdame a traer tu diseño a mi casa. Y hermano, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios es el primer interesado en ayudarte. Él te va a bendecir, Él te va a guiar. No digas, y no, a esta altura, ¿qué vamos a hacer? Ya está todo mal en mi casa. No, no, no. Lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Diga conmigo, mi Dios es todopoderoso. ¿Lo cree? Bueno, si usted cree que Dios puede levantar a alguien de entre los muertos, ¿sí o no? ¿Dios puede sanar un cáncer, sí o no? Sí. ¿Dios puede levantar un paralítico, sí o no? Bueno, Dios también puede restaurar tu matrimonio. Y uno de los aspectos que necesita ser restaurado es el tema de la amistad. Una vez que la amistad está fluyendo en el matrimonio, eso va a llegar, va a afectar a toda la familia. Ese va a ser un hogar con un ambiente de amistad. Incluso cuando gente de afuera venga a visitar tu casa, va a sentir esa atmósfera. Te va a empezar a pasar que gente de afuera, sean parientes o amigos o
lo que sea, que llegan a tu casa, de repente no se quieren ir. Hasta los tenés que echar, ¿viste? Tenés que empezar a hacer indirectas como, ¡ah, qué tarde se hizo, che! Pues no se van más. Y no es de desubicados, es que encontraron en tu casa un ambiente tan lindo, amistoso. Diga conmigo, la iglesia en casa. ¿Cuántos comprenden? Dicen amén. Ahora, qué feo que es llegar a la casa de una familia que se supone que es cristiana y apenas sentís el ambiente decís, vámonos de acá. Dios mío, ahí hace falta la mano de Dios. Y es nuestra responsabilidad buscar que la mano de Dios nos restaure. Amén. Tenemos que trabajar en eso junto con el Espíritu Santo. Pero si volvemos a la placa, el segundo significado de Filemón es uno que besa. Filemón significa también uno que besa. Entonces, llevar la iglesia a casa, como Filemón tenía la iglesia en su casa, significa también que en nuestros hogares debería haber besos, ternura, que derroche de amor. ¡Cuánta locura! En la iglesia, el perito arquitecto, que es el apóstol Pablo, enseñó que siempre tiene que haber saludos amorosos y especificó, dándose besos, besos santos. Mire, y la Biblia no pone cosas por poner. Cuando hay especificaciones es porque a través de ello hay alguna administración que necesitamos recibir como iglesia. Si en la congregación el apóstol Pablo dice tiene que haber besos, pues cuando llevamos la iglesia a casa, más todavía, ¿no? Porque encima hay una relación cosanguínea. Y ahí vendría la pregunta de la noche: ¿hay besos en casa? A veces, quizá, tal vez, nos tocó crecer en un contexto donde no era cariñosa nuestra familia donde nacimos. Tal vez te tocaron padres que no sabían expresar amor con besos, con abrazos. Me acuerdo que una vez escuché a alguien decir que cuando era su cumpleaños, su papá se ponía a preparar un asadito. Le había tocado un padre que no era para nada expresivo, jamás le decía te amo y un beso, olvidaste. Pero él cuenta que para su cumpleaños, ya cerca del mediodía, el padre empezaba a preparar algo y armaba un traguito, una bebida, y le llevaba al hijo y le decía, tomá, feliz cumpleaños. Y dice, ese era el cariño de todo el año. Tremendo, ¿no? Pero a muchos les ha tocado crecer en ambientes donde había personas que no los formaron, no les enseñaron a expresar cariño. Y tal vez entonces venimos de esa estructura donde nos cuesta el beso, el abrazo, hasta a veces nos incomoda. Encontrando gente que sí es de abrazar y de besar, nos sentimos raros, incluso queremos evadirlos. Y eso uno lo nota en la iglesia. Bueno, acá no, hermanos, pero en Groenlandia hay hermanos que vos los ves que tratan de cuando va a terminar el culto escaparse porque no se sienten cómodos con los besos, los abrazos. Prefieren no tener que saludar. Y a veces le ponemos de excusa que la timidez, que la vergüenza, pero hermano, cuando uno empieza a escarbar, hay afecciones del alma que tienen que ser sanadas. Y Dios tiene el poder para sanar. Y hermano, si en la iglesia necesitamos aprender a amarnos con el dulce amor de Cristo, y el propio apóstol Pablo nos dice, dense besos santos, ¿cuánto más entonces en casa? Recuerden que hoy estamos aprendiendo, la iglesia en mi casa. Filemón significa el que besa, pues en casa tiene que haber besos.
Y vamos a pedirle al Señor que nos restaure, que nos corrija, que nos ayude si no está fluyendo eso en casa. Deberíamos tener ese ambiente amoroso en nuestro hogar sin problemas para darnos besos. Pero quiero avanzar más todavía, porque la Biblia cuando habla de los besos profundiza bastante y toca otras connotaciones. Por ejemplo, Proverbios 24:26. La Biblia de las Américas dice: besa los labios el que da una respuesta correcta. Besa los labios el que da una respuesta correcta. Lo que está diciendo la Biblia acá es que espiritualmente, bíblicamente, besos también tienen que ver con respuestas correctas que se dan en el hogar. Chequémonos, examinémonos. ¿Cómo respondemos en casa? Cuando nos piden las cosas, cuando nos hacen un llamado de atención, cuando hay un reclamo o surge un comentario, incluso cuando nos hacen un chiste. ¿Cómo respondemos en casa? ¿Somos agresivos? ¿Salta el ogro? ¿Shrek se manifiesta? ¿Tenemos respuestas hirientes? ¿Somos de contestar de forma violenta? Dios mío, ayúdanos. Yo le pido a Dios que nos ayude. Porque puede pasar que nos hemos acostumbrado a vivir así. Hay hogares incluso que de tanto vivir así ya es parte de su cotidianeidad. De hecho, si no se tratan así es como que están enfermos, tienen fiebre, algo les pasa, ¿no? Vamos a comer, tarado, ahí voy, estúpida. Hay hogares que se tratan así. En la primera nomás que se hablan ya se tiran un insulto, un agravio o maneras hostiles de decir las cosas, ironía hiriente, sarcasmo que lastima. Dios mío, entonces ahí falta besos. Y Proverbios dice que los besos tienen que ver con respuestas correctas. ¿Sabés qué tendríamos que hacer, amados hermanos, para tener hogares que agradan al Señor, hogares según el diseño de Dios? Aprender, es más, volvernos expertos en cómo se le debe hablar a cada uno. Como sucede en la iglesia. Hoy estamos aprendiendo la iglesia en casa. Entonces, en la iglesia nosotros sabemos que hay hermanos con los que tenemos confianza, somos consiervos, servimos juntos en una misma área o ministerio y hay una manera de relacionarnos y de hablarnos. Pero no es el mismo modo para hablar con un nuevito que recién llega a la iglesia. De repente tenemos un líder en la iglesia a quien tenemos que sujetarnos y hay una forma de hablarle. Y a veces hay otros que están bajo nuestras órdenes en la iglesia porque nos delegaron un área y hay otra manera de hablarles. Hay una forma de hablarle a los pastores, una forma de hablarle a la congregación si un día te dan el privilegio de tomar el micrófono y compartir algo. Bueno, del mismo modo deberíamos ser expertos en cómo responder en nuestra casa y acordarnos a quién le estamos hablando. Y esto hay que enseñárselo a los hijos desde que son chiquitos. No sé si le habrá pasado a usted que a veces los chicos conforme van creciendo tienen sus respuestas, sus contestaciones y a veces la madre le tiene que recordar: mira, yo no soy tu hermana o yo no soy tu compañerito de la escuela para que me hables así, soy tu padre. Las generaciones de antes eran: soy tu padre, ¡paf! ¿Verdad? Las generaciones anteriores tenían una psicología muy relacionada a la imposición de manos, ¿verdad? Hoy nosotros estamos aprendiendo que no se debe estar pegando así a los chicos, pero sí hay que educar, enseñar. Amén. Porque eso también tiene que ver con los besos. Filemón, la iglesia en casa. ¿Cómo se hablan entre hermanos?
Aun cuando están discutiendo, debería tener la familia reglas para discutir. Como el pueblo de Israel tenía reglas para la guerra. Entonces incluso tenemos que aprender a tener discusiones sanas en el hogar, porque la respuesta correcta es como un beso en nuestra familia. Amén. Acordate cuando le hablas a tu esposa, es tu esposa. El apóstol Pedro dice, ellas son vasos más frágiles. Dice más frágiles. ¿Qué quiere decir? Que son más frágiles. Significa que el marido, el hombre, también es frágil, pero la esposa más. Y eso está bueno recordárselo a las hermanas también. Que el hombre también se lastima, que el hombre también tiene corazón. ¿No es cierto, Paco? El hombre es frágil, pero la mujer más frágil. Entonces los varones tenemos que tener más cuidado todavía cuando le hablamos, porque es el regalo que Dios nos dio. Y dice la Biblia que si nosotros no tratamos como corresponde a nuestras esposas, a nosotros los varones las oraciones se nos cierran. Se presenta un estorbo por causa del maltrato. Oh, hermano, entonces tenemos que aprender esto. Proverbios 24, 26. Los besos en la familia también tienen que ver con nuestras respuestas, nuestras palabras. Que el Señor nos ayude. Y Él nos quiere ayudar. Y nosotros tenemos que abrir el corazón. Esta noche recibir la palabra, decir, sí, Señor, amén. Tengo que aprender. Ahí apegate al Espíritu Santo y empecemos los cambios, hermanos. Porque a Dios le gusta ver que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Hay al que tenés al lado, abrazarlo, decirle, empezá a dar esos besos en casa, hermano. Porque incluso hay gente que después de las 10 de la noche se pone besuquero, ¿no? Pero durante el día responde mal, contesta mal, habla de una manera agresiva. Entonces Dios nos tiene que restaurar. ¿Cuántos reciben esa palabra, esa restauración? Amén. Mire este otro pasaje. Es el mismo. Misma cita bíblica, Proverbios 24, 26, pero la traducción, palabra de Dios para todos. Dice, el que da una respuesta honesta es como si diera un beso. Ah, qué bueno está esta versión. El que da una respuesta honesta. Lo que está diciendo aquí la palabra es que en casa no debería haber mentiras. No deberíamos estar engañándonos entre nosotros, hermano. Acordate que el tema de hoy es la iglesia en casa. Y la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, dice a los hermanos de la iglesia, háblense entre ustedes con la verdad, no engañándose unos a otros. Bueno, eso mismo en el hogar. Qué triste los hogares donde se mienten entre ellos. El marido le dice, ¿tenés algo ahí, amor? No, no tengo nada. Y tiene un paquetito ella ahí. O al revés, ¿no? Se esconden las cosas, se esconden situaciones, se esconden los WhatsApp, los mensajes. Ay, Dios mío. Incluso a veces le trasladamos a los hijos esa mala costumbre de mentirnos, ¿no? Agarramos a un hijo y le decimos, vamos a hacer tal cosa, pero no le digas a mamá, no le cuentes a papá. Pues cuando cortamos con todo eso y nos decidimos a hablar con honestidad, ahí estamos dando besos en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigamos adelante. Génesis 27, 26. Dice, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Ustedes conocen la historia.
Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob se viste como Esaú, se hace pasar por Esaú, aprovechando que el viejo Isaac ya prácticamente no veía. Pero para bendecirlo, Isaac pide que su hijo se acerque para poder besarlo. Y ahí le suelta la bendición. Entonces, en este pasaje vemos que el beso está relacionado con la bendición. Anote eso, beso está linkeado con la bendición. ¿Cuál es la enseñanza? Cada vez que besamos a nuestros hijos, los estamos bendiciendo. Y cada vez que bendecimos a nuestra familia, la estamos besando. Amén. Bendecí a tu esposa, bendecí a tu esposo con muchos besos. Bendecí a tus hijos con besos. Acérquense, tengan contacto, estén los corazones unidos, reunidos. La promesa de Dios es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo digo amén. Ahí al que tenés al lado, decirle, los besos acercan. La administración de los besos en casa tiene que ver con estar unidos. Por eso Pablo le decía a la iglesia, salúdense con ósculos santos, porque Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, veía la importancia de que estemos unidos, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser nuestra casa. Por eso recuerde esto, cuando beso, estoy bendiciendo, y cuando bendigo, estoy besando. ¿Dice amén? Ahora quiero quedarme en este punto. Bendecir es como besar a mi familia. Qué importante que aprendamos del Espíritu Santo a ser personas que bendicen. Y déjeme quedarme hoy en uno de los conceptos de bendecir. Bendecir tiene que ver con decir bien. Bendecir tiene que ver con decir bien. Entonces, cuando yo hablo bien de mi cónyuge, hablo bien de mis hijos, hablo bien de mis padres, de mis hermanos, les hablo bien a ellos, pero cuando yo estoy en otro contexto, también hablo bien de ellos. En vez de decir esta familia de porquería, o decir cosas como ¿para qué me casé? O incluso cosas como no sé para qué te tuve. O hubiera deseado que no sean mis padres, Dios santo. Eso es maldecir. Pero tenemos que aprender con el Espíritu Santo a tener dominio propio, a controlar esta, hermano, esta tremenda que se llama lengua. Es bravísima. Tengo que aprender a sojuzgarla cuando quiere decir cosas que no corresponden. Pero sí aprender a bendecir. Diga conmigo, decir bien. Por eso hay que practicarlo en la iglesia. Hablar bien con los hermanos, hablar bien a los hermanos y hablar bien de los hermanos. ¿Cómo hablas de tu iglesia? ¿Hablas de tu iglesia? Tienes que aprender esto. No solo como cristianos hablamos de Cristo, damos testimonio del amor de Dios, sino que también tenemos que hablar de la iglesia a la que pertenezco. Decirle a la gente, gracias a Dios tengo una familia espiritual. No saben qué linda es mi iglesia. No es perfecta, pero está en el camino de la perfección. Tengo hermanos maravillosos, de los otros también, pero están en proceso como yo. Todos estamos siendo trabajados por la mano de Dios, ¿sí o no? Pero aprendo a hablar bien, a decir bien. Cuando empezaste a hablar mal de tus hermanos, cuando empezaste a hablar mal de tus pastores, cuando tenés la costumbre de tirar siempre una patadita, siempre una indirecta, siempre un venenito, ya entraste en un terreno que no es de Dios, es diabólico. Y tus labios, en vez de dar besos, están soltando maldición.
empiezan a operar seres, entidades espirituales, porque con la boca le estamos dando vías para que se muevan. Oh, hermano, en el nombre de Jesús, de una vez tengamos sabiduría de lo alto. ¿Alguien dice amén? Y aprendelo, iglesia, de una vez. Las cosas no se arreglan porque yo empiezo a despotricar. Las cosas no cambian porque yo ando tirando pataditas indirectas. No. Tengo que aprender a bendecir. Aún, hermano, aún en situaciones donde me dan ganas de otra cosa. ¿No dice acaso el Señor que aún debemos bendecir a los que nos maldicen? Orar por nuestros enemigos. Señor, ayúdanos a que nuestra boca dé besos en la iglesia y en el hogar. Y recuerden que hoy estamos aprendiendo la iglesia en mi casa. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Quisiera continuar ahora en Génesis 33:4. Dice: entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Los que conocen la historia, y si no, lea todo el capítulo, va a encontrar que aquí esta escena tiene que ver con una reconciliación entre hermanos, un perdón y una reconciliación familiar. ¿Y qué hay ahí en esa escena de reconciliación y perdón? Besos. Entonces, beso bíblicamente es también reconciliación y perdón. Cuando yo llevo la iglesia a mi casa, tengo que entender que eso mismo que hacemos en la iglesia, de reconciliar a los hermanos, de perdonar y aprender a pedir perdón, eso mismo que muchas veces ministramos en las santas cenas, o incluso cuando enseñamos a ofrendar, aquel pasaje que dice: si vas a traer tu ofrenda a Dios, ponte a cuentas con tus hermanos, ¿no? Todo eso que aprendemos en la iglesia, reconciliación y perdón, hay que llevarlo a casa. Diga conmigo: la iglesia en mi casa. Entonces, así como un pastor mira y vela que los hermanos no estén en broncas, en rencores, peleados, sino que siempre está bregando para que los hermanos se unan, se reconcilien. Bueno, lo mismo tenemos que ver en casa. No deje que haya vestigios de contiendas, de pleitos, de divisiones. Actúen rápido, no dejen pasar las cosas. A veces nosotros como cristianos le llamamos normal o común a actos o a actitudes que en realidad son del mundo. Bueno, están peleados como pasa con todos los hermanos. No, bueno, eso puede ser en el mundo algo normal. Pero en Dios, Él no nos pide que veamos como normal nuestros pleitos, sino que Él nos pide que incluso antes que pasen 24 horas solucionemos nuestros temas. Enojate, dice la palabra, está bien, pero no peques y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún las medidas que tomamos en casa para disciplinar, para corregir, a veces tienen que ser rechequeadas, supervisadas. Porque puede que se nos fue la mano, puede que en algún momento exageramos o cometimos un exceso, y eso se tiene que sanar con perdón y reconciliación. Diga conmigo: perdón y reconciliación. Eso también es besar bíblicamente. ¿Cómo estás en casa? ¿Hay familiares con los que deberías reconciliarte? ¿Hay alguien ahí en tu hogar con quienes tienen un altercado? ¿Cómo está el tema del perdón?
¿Aprendiste a perdonar? ¿Aprendiste a pedir perdón? ¿Hay reconciliaciones sanas, auténticas? Bueno, hoy vamos a pedirle ayuda al Señor y que traiga esa bendición a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero que vea que la palabra beso o besar en el hebreo es nayak. Pero esa palabra no solo significa beso, sino también significa dar órdenes, gobernar. Entonces ahí vemos en Génesis 41:40 que dice: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Esa palabrita que se traduce órdenes en el hebreo es nayak, que también significa beso. Dice: solamente en el trono yo seré mayor que tú. Este pasaje bíblico tiene que ver con la historia de José, cuando el faraón le da la autoridad para que él gobierne y pueda dar órdenes. Y la palabra es nayak, que también significa beso. Entonces, bíblicamente, beso en la iglesia o en nuestras casas es también lo relacionado a autoridad, a gobierno y a orden. Es decir, que haya besos en casa significa que la casa tiene que estar en orden. Que aquellos que fueron delegados con autoridad puedan gobernar sabiamente su casa. Si no hay un gobierno sano en la casa, entonces no hay besos en la casa, no hay Filemón. Recuerde que hoy estamos estudiando la iglesia en casa. Filemón tenía la iglesia en casa y por eso de ahí estamos sacando toda esta enseñanza. Piensa en esto: en la iglesia de Cristo tiene que haber orden. Por eso se nos enseña a sujetarnos a nuestros pastores. Dice el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores. Sabemos ponernos bajo coberturas, reconocer autoridad. Ahora, las autoridades de la iglesia no son algo que vienen a imponerse a los chicotazos, a los cintazos, no. Sino que aprendemos por la propia Biblia que los apóstoles, cuando le pedían cosas a los hermanos, lo hacían a través de ruegos, porque nos está enseñando que la autoridad no es algo que se impone con violencia, sino que solo se expone, y aquel que tiene el corazón tratado por Dios sabrá reconocer y actuar en consecuencia. Del mismo modo, en casa, no quiera, hermano, por la violencia, por la imposición, establecer orden, autoridad. No es así, sino que tiene que ser con amor. ¿Cómo tiene que ser? Con amor. Pero tiene que haber orden. Tiene que desarrollarse la autoridad. Tiene que haber una casa bien gobernada, sabiamente y con amor. Vamos, diga conmigo: si hay orden en mi casa, entonces hay besos. Amén. Mire qué interesante, ¿no? Porque hay hogares donde físicamente sí, muchos besos, pero a la hora de poner disciplina, de poner límites a los chicos, de tener reglas en casa, nada de eso. Un desastre el hogar. Y a veces así venimos a la iglesia y traemos ese desorden al culto. No, hermano, así no es. No nos enseña así la palabra de Dios. Y mucha gente piensa que poner orden o tener disciplina, gobernar bien la casa, es sinónimo a ser crueles, a ser autoritarios. Tiene una idea rara. No. Tienes que sanar tu alma y tu mente de esas ideas equivocadas. A veces algunos creen que poner orden o establecer disciplina es lo contrario a amor, afecto. Y no, hoy estamos aprendiendo que incluso órdenes es la misma palabra hebrea para decir beso. Si amas a tus hijos, los besas. Es decir, si amas, corriges, disciplinas, pones límites, traes orden, gobierno sano en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, hazlo. Si te está faltando eso, toma la palabra y empezá a ordenar las cosas. No es malo.
tener las reglas, tener límites. Todo eso tiene que ver con amor, con besos en el hogar. ¿Decimos amén? Ahora miren esto, Colosenses 4:15. Estamos diciendo la iglesia en mi casa. Filemón tenía la iglesia en su casa y de ahí aprendimos bastantes cosas. Ahora vamos a ver a otra persona que tenía la iglesia en su casa. Dice este pasaje: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así como aprendimos de Filemón, así vamos a aprender de Ninfas. ¿Qué significa ninfas? Ninfas viene de un compuesto de dos palabras, nupto y doron, griego. Nupto significa novia, pero también significa velar como novia, y también se usa para hablar de una joven casada. Nupto. La otra palabra es doron, que significa don, regalo, presente. Como ninfas es el compuesto de estas dos palabras, entonces lo que nosotros podemos entender de su significado es una novia que es un regalo, un presente. O el velar como novia, lo cual es un don, un presente. Incluso una joven casada, una esposa, algunos comentaristas aún hablan de que esa palabra nupto tiene que ver con las desposadas, es decir, la que se está por casar, una jovencita comprometida. Pero en el nombre ninfas se lo une al don, presente, regalo. Bueno, usted de alguna manera ya va obteniendo la enseñanza. Lo primero que a mí me gustaría decir es que nos dieron un don, hermano. Dios en su misericordia nos regala esta hermosa oportunidad de que nosotros como iglesia podamos ser la novia de Jesucristo y que pronto podamos transformarnos en esa joven que se casa con el Cordero de Dios, en una iglesia esposa. Y eso tiene que ver con el nombre ninfas. ¿Me sigue? Ahora, llevemos eso a casa también. Si en la iglesia somos conscientes de que estamos en un proceso de pasar a ser iglesia novia, a una iglesia enamorada, a una iglesia que se casa con el Señor, y por eso nos preparamos espiritualmente para poder casarnos, ir a las bodas del Cordero, eso mismo tiene que estar latiendo en casa. En otras palabras, hermano, hablan en su hogar de la venida de Cristo, le trasladas a tu familia la preparación para la venida del Señor. Yo recuerdo cuando era chico que en mi casa se hablaba mucho de eso. Incluso mi mamá tenía un hábito. Muchas veces cuando terminábamos tarde de cenar y tal vez hasta había venido alguna visita, ya era tarde y mi mamá se ponía a limpiar todo, a lavar los platos y dejar toda la cocina limpia. Y ya era tarde y mi papá le decía: deja eso, limpialo mañana, vamos a dormir, déjalo. Y mi mamá contestaba: no, porque si el Señor viniera esta noche, ¿cómo va a encontrar la cocina así? Mira lo que había en el corazón de esa mujer de Dios, que hasta ese punto llevaba esta verdad que latía en su corazón: Cristo viene por su novia, por su iglesia. Y eso nos trasladaba a los hijos. Siempre estábamos hablando de eso, la venida del Señor, y que teníamos que estar preparados porque como iglesia somos esa novia que Él viene a buscar para casarse con ella. Hermano, ¿estás pendiente de eso en casa? ¿Te esfuerzas y buscas la manera de trasladarle ese conocimiento a tus hijos? Deberías hacerlo, porque eso es parte de tener la iglesia en casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero la otra enseñanza que sacamos de esto es algo un poquito más literal, porque se nos habla, el nombre ninfas, de una novia
o de una esposa, que es un regalo, que es un presente, un don de Dios. Amados hermanos, nuestra esposa, mamá en casa, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Estás educando, criando hijas, mujeres? Ellas son un don, un regalo de Dios para otro hogar que próximamente se va a formar. A nosotros, varones, Dios nos da el rol, el funcionamiento de cabeza del hogar, pero se nos pide cuidar, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y una de las maneras en que mejor podemos hacer esa tarea es cuando comprendemos: ella es un regalo de Dios. Yo no podría tratar de una mala manera un regalo de Dios. Cuando alguien que respeto, que amo, me da un regalo, yo no lo tomo así y lo tiro, no lo pateo. No, si viene de alguien que respeto, que amo, que admiro, pues tendré un cuidado especial. Amén. No me toquen ese jarrón, dicen algunos, que me lo regaló la abuela, ¿no? Intocable. Cuidado con esta cadenita o el anillo o lo que fuere. Incluso hay gente que no vende una cama vieja, no, porque es herencia del abuelo. El auto que me dejó tal. Mire, hay cosas que valoramos porque vienen de gente que respetamos, que amamos. Yo pregunto, ¿acaso no amamos al Señor? Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y Él nos dio un regalo. Se llama idónea. Entonces yo le pregunto a las hermanas: ¿idónea? ¿Te trata bien tu esposo? ¿Tratamos bien en casa a mamá? ¿O es la sirvienta? ¿Es la mula de carga? Ay, cuántas cosas equivocadas que se viven en muchos hogares debido a la influencia machista de tantos años. Mire, ni machista ni feminista, nosotros tenemos que ir al diseño de Dios. Pero una de las cosas que hay que corregir es valorar a ese vaso más frágil que Dios nos ha dado y que es un regalo en nuestro hogar. Que Dios nos ayude a considerar eso, amén. Vamos, diga conmigo: la iglesia en casa. Del mismo modo que en casa tenemos que tener ese cuidado, así en la iglesia, hermano. La iglesia es un regalo de Dios. La iglesia es un regalo de Dios. No maltrates a la iglesia. Si un día te dan el micrófono y una oportunidad, un privilegio de ministrar una palabra, no vengas a traer palazos, a romper cabezas. No. Acordate cuando le hablas a la congregación que es la esposa de Jesucristo. Es un don, un regalo preciado para Dios. Amén. Él la compró con su sangre. Entonces los predicadores tenemos que tener ese cuidado. Amén. Los líderes que van a atender a discípulos en sus grupos de crecimiento tienen que tener ese cuidado. Amén. Los pastores, cada uno de nosotros, desde el rol, desde el lugar donde estemos, cuidar a la iglesia. Eso implica cuidar aún la casa material, los baños, la oficina, el púlpito, cada utensilio de la casa de Dios. Tener un cuidado, porque tenemos este concepto, estamos entendiendo esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablas con los hermanos, acordate que es la iglesia de Cristo. Amén. Y aquella gente que anda de iglesia en iglesia y cada vez que sale de una iglesia empieza a despotricar, a hablar mal. Dios mío, esos no entienden nada de todo esto que es la verdad de Dios. Jamás, jamás hagas algo así. Y si en alguna ocasión, por alguna razón valedera, justificada, incluso dentro de la voluntad de Dios, te tienes que mover de una congregación, siempre recuerda
que por más que te vayas de esa congregación, sigue siendo la iglesia lavada y comprada con la sangre de Cristo. Entonces, cuidadito con lo que hablas. Amén. Es un regalo de Dios. Dentro de la iglesia están los ministros. Y en Efesios capítulo 4 dice que los ministros son regalos, son dones de Dios para la iglesia en forma de seres humanos. No te olvides de eso. Cuando como iglesia tenemos esa verdad bien presente y obramos en consecuencia, no va a ser difícil llevar ese concepto a nuestros hogares. Y vamos a ser gente que cuida a la familia, gente que cuida a la esposa, a mamá, a papá, a los hijos. Es decir, el mismo ambiente de cuidado, de delicadeza, de amor que hay en la iglesia, también va a estar en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Les invito a cerrar sus ojos, a inclinar nuestros rostros. Señor, te doy tantas gracias por esta noche tan linda, un miércoles más, donde tu palabra otra vez ha venido a nosotros para tener familias bien edificadas, para bendecir nuestros hogares. ¿Cómo no darte gracias? Yo te ruego que siga fluyendo tu palabra y el toque de tu Espíritu siempre, Señor. Como cada miércoles aquí en Casa MCN, para que nuestros hogares sean bendecidos, sean formados a tu diseño, sean moldeados por tu mano, Señor. Al recibir la palabra de esta noche, bendigo a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus matrimonios. Y abrimos el corazón de par en par para asimilar esta palabra, comprometiéndonos, Espíritu Santo, a que no solo vamos a ser oidores, sino hacedores. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hoy aprendimos. Ayúdanos, Espíritu Santo, recuérdanos la verdad de Dios, y que nuestros hogares puedan ser casas donde también se vive la iglesia. Sí, Señor, que no seamos gente que va a la iglesia, sino que somos iglesia también en nuestros hogares. Que fluya en nuestras casas, Señor, la misma unción que en la iglesia, mismo espíritu que en la iglesia, la misma gloria que en la iglesia, los mismos conceptos y principios que en la iglesia. Así como en la iglesia, así también podamos sentir vivir en nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Lo bendigo a cada uno.